El principal factor limitante en zonas de clima árido y semiárido es la disponibilidad de agua. La cantidad y disponibilidad estacional del agua son primordiales para la supervivencia a largo plazo y para la distribución de la vegetación, como son los bosques. Tradicionalmente, la clasificación de zonas áridas y semiáridas se basaba solo en la precipitación anual media. Sin embargo, en la actualidad, esta clasificación se realiza en base a la relación entre la precipitación y la evapotranspiración. Por lo que es necesario conocer entonces el ciclo hidrológico del agua en estas zonas que se caracterizan como áridas y semiáridas. El ciclo del agua comienza con la evaporación. Esta evaporación ocurre cuando el sol calienta en la superficie de las aguas de ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. El agua entonces se transforma en vapor y sube a la atmósfera, donde tendrá lugar la siguiente fase, conocida como condensación. Durante esta fase, el vapor de agua que ha subido a la atmósfera se concentra en gotas que forman nubes y neblina. Una vez allí, el agua pasará a su estado líquido nuevamente, lo que nos lleva a la siguiente fase conocida como precipitación. Esta precipitación tiene lugar cuando el agua condensada de la atmósfera desciende a la superficie en forma de pequeñas gotas. En regiones más frías del planeta, el agua pasa del estado líquido a sólido y precipita como granizo. A continuación explicaremos con unas imágenes ilustradas cómo se presenta el ciclo del agua en una cuenca saludable y en una cuenca no saludable. La diapositiva que ustedes están observando muestra cómo sería el diseño de una cuenca saludable. Una cuenca saludable se caracteriza por presentar básicamente una enorme estructura boscosa. Esta estructura boscosa se comporta como una verdadera esponja en la parte de cabecera de cuenca, pues entonces permite atrapar el agua de la lluvia y la humedad atmosférica. Estas aguas la infiltran hacia el subsuelo y también forman escorrentías superficiales que van hacia la parte baja. En esta otra vista observamos una gráfica que representa a una cuenca no saludable. En este tipo de cuencas, las masas nubosas que vienen de los mares y océanos, al llegar a la parte alta se pierden hacia el otro continente, porque no existe una estructura boscosa que actúe a modo de esponjas y pueda atrapar estas humedades, ¿no? En este tipo de cuencas, la vegetación y fauna están muy condicionadas por el nivel de aridez, es decir, el equilibrio entre la cantidad de agua procedente de la lluvia y la que se pierde por evaporación. A continuación, en la presente diapositiva se muestra el desarrollo de una cuenca que representa ser un sistema continuo, es decir, aquella que brinda muchos servicios ecosistémicos, que incluyen entre otros el ciclo de nutrientes, almacenamiento de carbono, erosión de suelo, sedimentación, aumento de la diversidad, formación de suelo, corredores de movimiento para organismos de vida silvestre, almacenamiento de agua, filtración de agua, control de inundaciones, alimento, madera y recreación. Y asimismo una menor vulnerabilidad a las especies invasoras y los efectos del cambio climático y desastres naturales. Soy el investigador Pablo Franco León de la Universidad Nacional Jorge Bazar de Groman de Tacna. Nos encontramos ubicados en el bosque de queñuales de la cuenca Maure. Lo que ustedes observan atrás es la especie Polylepis tarapacana. Esta especie Polylepis tarapacana es un bosque, como lo dicen los especialistas, fragmentado, es un bosque parchoso. No es un bosque con bastante cobertura,
sino más bien es un bosque que se va formando por partes. Pero, sin embargo, a lo largo de toda la extensión, estamos hablando alrededor de 12.000 hectáreas, un poco más de 12.000 hectáreas, que fue uno de los propósitos de estudiar estos bosques, ¿no? Este es un proyecto que desarrolla básicamente información sobre estos bosques en diferentes aspectos, ¿no? Su estructura forestal, su diversidad que se asocia, la cobertura que alcanza el bosque y la importancia que tendría el bosque frente al cambio climático. Es decir, este es un proyecto que también ya lo hemos culminado, pero los resultados son interesantes que se han logrado, ¿no? La extensión, como mencionaba, va desde la zona de Alto Perú, Ancomarca, y se extiende hasta más o menos alrededor de casi con la provincia de Tarata. Sin embargo, la mayor concentración de este bosque se encuentra en esta zona que ustedes están observando. Debemos mencionar también que, al igual que los bofedales, estos son ecosistemas de alta prioridad para su conservación, ¿no? y su manejo de alguna manera, en el sentido de que ellos en verdad son los responsables de que existan los otros escenarios o paisajes que acompañan al bosque, como podemos ver el matorral que los circunda, el pajonal que también se asocia al bosque, y en la parte baja el bofedal. Recordemos de que si tuviéramos una buena cobertura vegetal de boscosa, entonces habría la mayor posibilidad de capturar agua, ¿no? Agua de la lluvia, agua de la humedad. Entonces esta vegetación boscosa se constituye como una verdadera esponja acá en la cabecera de Cuenca. Su capacidad de capturar agua la infiltran y de manera subterránea discurre hacia la parte baja, ya sea un río, ya sea un bofedal, ya sea una quebrada pequeña, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto de manera superficial como de manera subterránea. Entonces, conocer, digamos, todo lo que se relaciona a este bosque es de suma importancia. Esperamos nosotros que tener la posibilidad de seguir estudiándolos y sobre todo encontrar zonas prioritarias para digamos, hacer reforestación. Se necesita reforestación. 12.000 hectáreas es poco en realidad. Lo ideal sería tener por encima de las 50.000 hectáreas para poder tener siquiera un poco más de agua como captura por parte que realiza esta planta. Asimismo, al igual como los otros paisajes, estos bosques cumplen una serie de servicios ecosistémicos, ¿no? Captura de agua, sumidero de CO2, etcétera, 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 ¿no? Evitar la erosión del suelo, en fin. El colega Ollague les hablará un poco de las, digamos, metodologías que estamos utilizando para estudiar el bosque. Debo terminar diciendo entonces que, así como el bosque es necesario, también es necesario conservar su diversidad. Un grupo fundamental, digamos, de usuarios del bosque, ¿no? Son las aves residentes o aves migratorias, por su papel de polinizadores. Entonces, dentro de los resultados también tenemos nosotros una lista significativa de aves que son usuarias, que hemos ido observando a lo largo del tiempo del proyecto. Asimismo, hay una significativa variedad de roedores, reptiles también, cada uno desempeñando un nicho ecológico específico. Bueno, entonces, aquí observan ustedes estos bosques de quiñueles de Polylepis de Tarapacana, aproximadamente a unos 4.700 metros sobre el nivel del mar. Soy Eduardo Ollague, investigador de la Universidad Estatal de Colorado y de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman. Colaboro con el proyecto de investigación en bosques de Polylepis, igual que con el proyecto de bofedales, dirigidos por el doctor Pablo Franco.
El proyecto desarrolla una serie de actividades relacionadas con la evaluación de la estructura forestal. Queremos saber qué tan conservada y qué tan densas son los parches de bosque que nosotros estamos evaluando. Para eso establecemos una serie de cuadrantes de 2.500 metros cuadrados en los cuales medimos el diámetro basal de las plantas, su altura y el diámetro total de la copa. Y además estimamos una serie de indicadores a partir de eso. Vemos qué tan agrupadas crecen las plantas, qué tan dispersas crecen las plantas, qué tan homogéneo es el tamaño. Evaluamos si es que el bosque está en crecimiento en función a la presencia de muchos individuos juveniles o a la presencia de solamente adultos. Evaluamos si este está senescente en lugares donde la mayor parte de los árboles son adultos viejos que ya presentan ramas marchitas y algunos otros indicadores de ese estilo. Lo que queremos saber con estas metodologías es si el bosque está en buen estado de salud o si más bien el bosque está en un proceso de degradación sostenido. Además de eso, tomamos algunas muestras para hacer un análisis de anillos de crecimiento de los árboles. Estos nos permiten correlacionar el patrón de crecimiento con factores climáticos. Analizamos factores climáticos y los correlacionamos con la extensión y la estructura del bosque. Todas esas actividades forman parte del proyecto y lo que buscamos entender es cómo las condiciones climáticas actuales y la intervención humana pueden haber estado afectando la salud de estos bosques. Y si su estructura de crecimiento en parches aislados tiene un origen natural o es debida al uso humano. En las imágenes se muestra cómo el colega, que es parte del equipo de investigación, está realizando mediciones morfométricas de Polylepis tarapacana. A continuación se observa parte de la fauna que frecuenta los bosques de Polylepis tarapacana. Asimismo, se observan una serie de aves frecuentes que transitan por el bosque de Polylepis y que sin duda tienen un papel fundamental dentro del ecosistema boscoso, ¿no?, como organismos polinizadores. Seguidamente se aprecia la diversidad de flora presente en el bosque de Polylepis tarapacana y de sus alrededores. Muchas de estas especies tienen importancia medicinal, las mismas que son utilizadas por los pobladores de las comunidades andinas, ¿no?, para aliviar diferentes enfermedades como son tos, como son mareos, como son dolores de estómago, entre otras. La vista nos muestra un parche de cobertura del bosque de Polylepis tarapacana en la zona de estudio. Como se puede observar, este bosque está distribuido en una pendiente aproximadamente de 55 grados. En esta otra vista se observa un cuadrante de 20 por 20, que eran los cuadrantes que se utilizaba para registrar el número de ejemplares de Polylepis tarapacana por cuadrante. A continuación se observa que los integrantes del proyecto empiezan a hacer un registro de toda la cobertura en general, también por cada uno de los cuadrantes. Los bosques de queñuales de Polylepis tarapacana, así como de otras especies, son los más impactados en los Andes peruanos, a pesar de estar protegidos por el Estado. Existe mucha evidencia de que estos bosques siguen siendo presionados, como por ejemplo, extracción para leña. Asimismo, la madera extraída de Polylepis tarapacana es utilizado para la elaboración de herramientas de campo, construcción de viviendas, celebración de fiestas patronales y otros usos que las comunidades campesinas le dan a la madera de los queñuales. La gráfica muestra que como parte de los resultados obtenidos en el presente proyecto, se evidencia que en la zona de estudio hay alrededor de unas 13.000 hectáreas, lo que supera significativamente a lo reportado por el Ministerio del Ambiente en el año 2015 en su publicación de cobertura vegetal para el Perú, mencionando
que para toda la región Tacna solamente hay un poco más de 8.300 hectáreas de bosque en general. Esta vista reafirma que la distribución de Polylepis tarapacana alcanza una cobertura de 12.893.85 hectáreas en toda la zona de estudio. En la presente vista podemos apreciar un área probable para reforestar de 62.049.32 hectáreas. Considerando que en la actualidad hemos evidenciado en el presente estudio la existencia de 12.893 hectáreas, podemos concluir diciendo que faltaría reforestar alrededor de 50.000 hectáreas aproximadamente. De lograr reforestar una mayor cantidad de área en el tiempo, se tendría la posibilidad de una mayor capacidad de captación de agua por parte del bosque, lo que beneficiaría directamente a la población de Tacna. En la presente vista se aprecia en color morado lo que corresponde al área de conservación Vilacota Maure, que solo incluye una mínima parte del bosque de Polylepis tarapacana, en tanto que en la delimitación que está en color rojo corresponde a un área libre donde se encuentra la mayor cantidad de bosque. En tal sentido, como proyecto proponemos que una alternativa de conservación más conveniente sería anexar esta área libre al ACR Vilacota Maure, o en todo caso crear un área de conservación privada con las comunidades campesinas de la zona.